Bienvenidos a San José, o como dirían los chinos, Ni Hao, San José. Nos encontramos acá en esta zona de la capital de Costa Rica para visitar esta comunidad de comerciantes que se instala en una zona peatonal que también es un espacio histórico. Estamos hablando de el barrio chino de San José o el barrio chino de Costa Rica, que se ubica en un espacio que es conocido como el Paseo de los Estudiantes y que pues ahora tiene como esta combinación entre este espacio del recuerdo que inició allá por la primera mitad del siglo XX y pues lo que se ha ido instalando con el paso del tiempo y conforme la migración china ha llegado a la zona de la capital costarricense, proveniente de la zona costera de Punta Arenas, que fue el punto de entrada y del cual vamos a ir hablando más adelante. Pero ya tenemos en pantalla el primer avistamiento, que es justamente el que nos da la bienvenida acá en este barrio que es el Arco Tang, la puerta de entrada oficial al barrio chino, donado por el gobierno de China a un costo de $500,000 según los registros del vecindario. Y en este arco se encuentra la unificación de elementos chinos y réplicas de las esferas de Dikis, petroesferas realizadas por pueblos originarios y que son un símbolo del país y que de alguna manera algunos artistas costarricenses también las utilizan como referencia para algunas de sus esculturas. Es muy interesante. Entonces este espacio es el que ya nos da la bienvenida a esta zona eminentemente comercial y que está muy impregnada de las costumbres de el Asia continental. Bastante bonito toda esta parte que definitivamente vamos a recorrer el bloque donde solamente se concentran los comercios de los sino-costarricenses o chino-costarricenses que se asientan a lo largo de la delimitación de este espacio y mayormente en el Paseo de los Estudiantes, que de hecho, Armando, el Paseo de los Estudiantes en particular tiene una historia bastante interesante. Sí, bueno, en primer lugar mencionar de que en esta zona que se conoce como el barrio La Soledad, pues se instala pues toda esta gente, ¿verdad? Y específicamente a los costados de el Paseo de los Estudiantes, un espacio que fue denominado de esta manera en 1937 por el presidente León Cortés, en honor a los estudiantes del Liceo Costa Rica, el Colegio Superior de Señoritas y el Colegio Seminario, que lucharon contra la dictadura de los hermanos Tinoco entre 1917 y 1919. Estos estudiantes se unen a las protestas en contra del gobierno de los Tinoco en la plaza del barrio de La Soledad, frente a la iglesia homónima. Y en esta plaza se realizaron tribunas, protestas y manifestaciones en contra de los hermanos Tinoco y su gobierno. El punto álgido de estas protestas se da el 13 de junio de 1919, cuando los estudiantes realizaron una marcha hacia la sede del edificio del periódico La Información, que era la voz del gobierno, luego que se publicara una prohibición gubernamental a la aglomeración o reunión de personas donde se iban a disolver por la fuerza con penas de cárcel. La marcha termina cuando los estudiantes incendian la sede del periódico y la fuerza pública no pudo contener ni la manifestación ni el incendio. El gobierno del expresidente Federico Tinoco Granados es reconocido en la historia costarricense como la última dictadura en establecerse en el país y que estas protestas fueron un parteaguas para la caída de la dictadura. Al final de este paseo, o sea, de toda la calzada,
más allá de lo que estamos observando y que se conforma como el barrio chino, se encuentra una plazoleta con un monumento en honor a estos estudiantes que fue inaugurado el 28 de abril de 2016. Y como una situación interesante de este barrio es que hay una amalgama entre elementos asiáticos y algunas plazas más occidentales, por llamarlo de alguna manera, como por ejemplo este espacio que, si no me equivoco, es la Plaza del Artista o algo así. La Plaza Omar, de las Artes. de las Sí. artes. Entonces, acá en este espacio, pues, es como una especie de zona que está fuera de los o de la conformación de este espacio netamente con características asiáticas o chinas. Y pues está esta plaza y el espacio también eclesial que vemos allá en pantalla al fondo de la toma y del cual vamos a ir hablando conforme caminemos, que es la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Así que esta zona que conocemos ahora como el barrio chino es una gran mezcla cultural y que dentro de la perspectiva más comercial es que podemos ver esa influencia asiática que la pudimos constatar al inicio ahí con el arco Tang y todo este montón de negocios que ya te empiezan a ofrecer cosas muy asiáticas, específicamente y en su mayoría opciones gastronómicas que tienen que ver justamente con comida de Asia continental. Bastante interesante. De hecho, este espacio en particular, lo que conocemos ahora como la Plaza de las Artes, es la plaza o el parque central del barrio de la Soledad. De hecho, durante el siglo XIX era un descampado frente a la iglesia, donde poco a poco se fue creando la idea de ubicar un mercadito municipal. De hecho, hubieron unas estructuras que fueron instaladas acá, pues para tener de forma permanente una especie de mercado de barrio. Lastimosamente para 1908, ante la baja de estos clientes, el mercadito finaliza, cierra sus puertas, se desmontan las estructuras y el espacio lo transforman a una área verde con jardines. De hecho, no tiene ninguna otra relevancia más allá de ser el barrio principal, la plaza principal del barrio, hasta que empiezan pues los movimientos de los estudiantes contra los Tinoco y también posteriormente a estas revueltas y a la caída de este gobierno, pues la conformación del Paseo de los Estudiantes, y que actualmente es uno de los puntos neurálgicos en donde inicia o donde se ve más aquella amalgama, como decía Armando, de diferentes culturas dentro de este naciente barrio chino, que aquí podemos ver entre la gastronomía, la cultura, personas con físicamente asiáticas que son descendientes de los primeros chinos que vinieron aquí al país, y que muchos de ellos tienen comercio en este lugar, junto con la estructura de la iglesia católica, la estructura del parque en donde se asientan todas estas una gran cantidad de piezas escultóricas que también las vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en este recorrido. Así es, así que creo que dentro de lo que podemos mencionar acá, ya que mencionamos que toda esta zona peatonal actualmente es conocida como el Paseo de los Estudiantes, pero creo que podemos hablar mucho más de lo que nos compete y en lo que se ha convertido este tramo del paseo, que es justamente el barrio chino de San José. Es un barrio chino, o la definición de un barrio chino a nivel internacional representa
el arraigo de la comunidad china con sus raíces y tradiciones, y en muchas ciudades del mundo existe una comunidad muy fuerte. Posiblemente la más famosa a nivel micro es la zona conocida como Chinatown, allá en Manhattan, en Nueva York, en Estados Unidos. Pero la existencia de una versión de barrio chino en Centroamérica no existía, hasta que luego de una serie de conversaciones entre el gobierno costarricense, la municipalidad de San José y la alcaldía de Beijing, se ponen de acuerdo para juntos fundar un barrio chino en Costa Rica. De esta manera, el 5 de diciembre de 2012, el presidente de Costa Rica de la época, Oscar Arias, Johnny Araya, exalcalde de San José, y Guo Jinlong, el antiguo alcalde de Beijing en la época, inauguran este proyecto del barrio chino. La planificación del proyecto incluye un área de 8.300 metros cuadrados de extensión que toma en cuenta una zona peatonal de 550 metros de largo en el barrio La Soledad del centro de San José, entre la avenida Segunda y la avenida Catorceava, calle Séptima y calle Onceava. La calle Novena, o también conocida como el Paseo de los Estudiantes, se planteó como la columna vertebral del barrio, en donde se construiría un paseo peatonal que reuniría expresiones de la cultura china en el ornato urbano. La mezcla de los espacios, donde convive el histórico Paseo de los Estudiantes, el barrio La Soledad y el barrio chino, convierte a este espacio en una simbiosis interesante en el panorama urbano de la ciudad, el cual a lo largo de la calle Novena se observan la iglesia del barrio, el Arco Tang con elementos costarricenses, la Plaza de las Artes con varias piezas escultóricas donde sobresalen la de John Lennon y del músico argentino Gustavo Cerati, elementos chinos como las estatuas de dragones que tenemos en pantalla, placas a los estudiantes y la pieza escultórica a escala real del filósofo chino Confucio. Y no es el que inventó la confusión, como dijo una Miss en algún certamen de belleza, no. Confucio, el filósofo chino. Y pues entre esto, gran amalgama, esta simbiosis, pues ahora tenemos este espacio que, como les mencionaba, además de mostrar un esbozo de la cultura china en Costa Rica, también es un exponente grande para el comercio y la gastronomía asiática. Sí, la verdad es que encontrar un barrio chino en Centroamérica, personalmente para mí fue una gran sorpresa y bastante agradable, ya que, como mencionaba Armando, era bastante alejado encontrar un espacio de estos como los tienen las grandes urbes del mundo, con una gran cantidad de población china viviendo en estas ciudades, convivir en un solo espacio para mostrar a estas ciudades su gastronomía, su cultura y su historia. Así es que encontrar este espacio en Centroamérica definitivamente ha sido bastante agradable, pero la existencia de este espacio, la existencia de este barrio no sería, no se conformaría como es ahora si no hubiera la existencia, o si no hubiera habido la existencia de la inmigración china que hubo desde China continental hacia otras partes del mundo. De hecho, en un texto de la historiadora Hilda Chen Apuy, que de hecho ella fue profesora de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, y que a lo largo de su vida profesional recibió premios como el Premio Rodrigo Facio en 2008, el Premio Nacional de Cultura Magón en 2003, le entregaron la Orden del Tesoro Sagrado otorgada por el gobierno de Japón en 1985, y la Medalla de la Cultura concedida por el Ministerio de Educación de Taiwán en 1989, hasta ser declarada como Benemérita de la Patria Costarricense, uno de los galardones más importantes a personalidades que han aportado sus conocimientos a
la historia de este país. De hecho, Hilda ha hecho como un trabajo de investigación cuando ella fue parte de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica para rastrear y mostrar cómo fue el proceso de inmigración china, que de hecho ella es descendiente o fue descendiente del primer chino que ingresa a Costa Rica según los registros, José Chen Apuy. Por tal motivo, pues ella, Hilda, mencionaba en unos textos que ella realizó que estos primeros inmigrantes chinos llegan a tierras costarricenses mayormente provenientes de la región de Guangdong, conocido en español como Cantón o la región de Cantón. Pero también llegaron a tierras americanas muchos chinos provenientes de otras regiones del sur de China. Todas estas personas que hacen su arribo a Costa Rica son el producto de una gran cantidad de conflictos socioeconómicos que suceden a mitad del siglo XIX en China continental y alrededores, entre los que podemos mencionar el alto costo de la vida por crisis económicas, desastres naturales, la escasez de tierras cultivables en los territorios donde ellos vivían. También les afectó a muchos de ellos pues las guerras del opio, que fue bastante importante para la historia de China. También sufrieron muchos estas personas chinas que deciden salir de este país y otra gran cantidad de factores. De hecho, Daniel González Chávez, en su libro llamado Migración e Identidad Cultural de Costa Rica, menciona que los primeros chinos que ingresaron a Costa Rica fue un grupo de 77 personas para trabajar en el ferrocarril de Panamá, además de otros contratados por empresas europeas y otros que ingresaron por su cuenta. El puerto de Punta Arenas fue como el lugar ideal para el ingreso de chinos al territorio costarricense, más que todo pues por ser el único puerto en esa época que se encontraba en aguas del Pacífico y pues más que todo buscando una mejor vida. La gran cantidad de empleos que ellos podían conseguir eran más que todo en el sector primario de la economía y también dentro del sector secundario, específicamente en la construcción. Adicional, y con los años no solamente llegan chinos directamente de la China continental, sino que también provenientes de otras regiones de Centroamérica. Así también otras regiones de otros países de la región centroamericana también perciben la llegada de chinos a sus territorios. Hay registros en cada uno de estos países, como por ejemplo Panamá, Cuba, las islas de Barlovento y Sotavento, Jamaica y otros, en donde registran el ingreso de chinos pues, buscando mejores calidad de vida. Y inclusive esta parte del ingreso de chinos al territorio costarricense empiezan una especie de pequeña comunidad a su llegada. De hecho, la gran cantidad de ellos se quedan en la ciudad de Punta Arenas para fundar comercios, para buscar trabajo, entre otros. En este contexto es que Hilda Chen Apuy es que registra también la llegada de su antepasado, de su padre, José Chen Apuy, quien nace en 1857 en la aldea de Hachung, de la región cantonesa de Chungsan. Como el caso de José, su nombre real no era José. Este nombre pues era colocado en la migración de Punta Arenas al ingresar al país y el personal de migración pues lo registraba con nombres o apellidos de diferente forma, buscando de alguna forma la españolización de estos nombres o en algunos casos un origen anglosajón, aunque definitivamente no existía. Y pues aquí prácticamente hemos llegado como a la mitad del recorrido, en donde tenemos en pantalla la pieza escultórica a Confucio, Armando.
Sí, que bueno, es una donación de una persona que tuvo a bien hacer este regalo, la estatua en tamaño real de el gran filósofo Confucio. Como insisto, pues no es el inventor de la confusión, por favor, no se me vayan a confundir. Correcto. Pero este punto es la zona en la que podemos denotar el fin de lo que se conoce como el barrio chino dentro del Paseo de los Estudiantes. Así que de esta manera vamos a ir de regreso a continuar observando los comercios y lo que se encuentra en este otro lado del paseo del barrio chino, de la calle Novena. Mientras seguimos narrando el proceso de inmigración de estas personas. De hecho, pues, como mencionábamos, muchos de sus nombres y apellidos fueron cambiados. Inclusive hay registros de apellidos que fueron cambiados y se conocen entre muchos los apellidos Sánchez, Chan, sin la G al final, Atán, León, Achío y otros que le fueron asignados a estos inmigrantes al llegar a tierra costarricense. Es bien interesante de que actualmente, aunque existe en el tercero, cuarto o incluso en quinto grado de descendencia de los primeros chinos en llegar a Costa Rica, aún utilizan estos apellidos que se les asignaron. De hecho, en entrevistas a varias de estas personas de la comunidad sino-costarricenses mencionan que estos apellidos modificados por la inmigración representan su capacidad de resiliencia ante las adversidades y parte de ese viaje para encontrar una mejor vida. Así es que bastante interesante cómo, aunque les cambiaron sus apellidos o sus nombres, su identidad todavía persiste hasta estas generaciones que, como repetimos, inclusive pueden llegar hasta el quinto grado. Bastante interesante. De hecho, no solamente estas personas tuvieron inconvenientes por llegar a estos territorios, muchos de ellos iban inclusive al territorio de California buscando la fiebre del oro, pero al ser rechazados pues tuvieron que buscar otros lugares para moverse. Muchos de ellos que lograron ingresar aquí a Costa Rica sufrieron no solamente el desarraigo de sus lugares de origen y su familia, sino que también en Costa Rica experimentaron mucha discriminación, a tal grado que en 1862 el gobierno costarricense emite por primera vez una ley de corte xenofóbico para prohibir el ingreso de chinos a territorio nacional. De hecho, esta legislatura se extendió no solamente a chinos, sino que también aplicaron a negros, gitanos y árabes y otra gran cantidad de grupos étnicos que se consideraban nocivos para el territorio nacional. La existencia de estas leyes inclusive perduró hasta los primeros años del siglo XX, hasta que se derrogan estas legislaciones, ya que no tenían ningún tipo de sentido tenerlas vigentes todavía. ¿Por qué esa aversión, podemos decir, o ese rechazo a chinos? Primero, los costarricenses tenían una mala idea de estos chinos. Ellos pensaban de que eran incitadores de apuestas, incitadores a la vagancia, daban mala imagen, entre otros. Entonces, por tal motivo no eran muy bien vistos. Ellos preferían mejor la inmigración de europeos que con empresas que invirtieran en Costa Rica para ofrecer una gran cantidad de empleos. A diferencia de la comunidad china, pues que venía prácticamente buscando oportunidades para ir creciendo en la sociedad costarricense. Gracias a esto, actualmente ya esa idea de cómo era el chino pues cambió bastante a través de los años. Ya no existen estas leyes, como repetimos, y a nivel general la percepción del chino cambia
posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya que prácticamente se vuelven aliados de Occidente en este conflicto internacional. Muchísimos años pasaron, llegan los lazos de amistad y reconocimiento. De hecho, Costa Rica tuvo el reconocimiento de la República de China en Taiwán, y en esa época muchos taiwaneses ingresaron a territorio costarricense para comerciar, abrir empresas, entre otros. Ambas partes se beneficiaron, y actualmente pues Costa Rica reconoce a la República Popular de China, quien también mantiene lazos de cooperación. Así es que bastante interesante esta comunidad que poco a poco ha ido creciendo. Actualmente, según registro de la Asociación China de Costa Rica, esta comunidad chino-costarricense asciende a más de 60,000 personas, pero posiblemente sean más todavía. Y bueno, ya luego de este relato llegamos nuevamente a la zona de las plazas frente a la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, y tenemos en pantalla una de las primeras obras escultóricas que vamos a ver en este recorrido. Es la estatua a Gustavo Cerati, el monumento denominado Siempre es Hoy, obra del artista argentino Martín Di Girolamo y donado por la República de la Argentina a Costa Rica en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. La pieza tiene una altura de 2.30 metros y fue modelada en arcilla sobre una estructura metálica construida con perfilería de hierro soldado. Y tenemos pues ahí a Gustavo Cerati, el músico argentino, líder y vocalista de la banda legendaria Soda Stereo, en pues su posición de ataque, ahí tocando la guitarra. Bastante bonito, la verdad. Exactamente, con ella pues hacemos nuestra llegada a esta zona de la Plaza de las Artes, y frente a nosotros pues la parroquia Nuestra Señora de la Soledad, que también ya vamos a hablar de ella. Pero interesante dato es que en esta plaza hay otro artista también del ámbito musical, pero en este caso de habla inglesa, anglosajona. Ahí lo vemos sentado ahí en una banca, justamente a la izquierda de la toma. Y pues se trata nada más y nada menos que de John Lennon, el que fuera integrante de la mítica banda de Liverpool, los Beatles. Instalada en 2014, una obra del artista cubano José Ramón Villa, y es una réplica de una pieza que está instalada en el parque del barrio El Velado, en La Habana, Cuba. La pieza lleva por nombre Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. La existencia de la pieza es tan contrastante para Costa Rica como los actos que se realizaron en esta misma plaza una noche del 9 de agosto de 1968, donde católicos costarricenses quemaron discos de los Beatles, luego que Lennon, en una entrevista al medio London Evening Standard, dijera que ellos eran más populares que Jesucristo, y que de hecho no solamente revolvió sentimientos acá en Costa Rica, sino también a nivel mundial, ese tipo de declaraciones, de las cuales tuvieron que incluso retractarse posteriormente. Exacto, y aquí tenemos en todo su esplendor la parroquia Nuestra Señora de la Soledad, planteada en 1852 por algunos vecinos de San José, en la cual se le diera culto al Señor de la Agonía y a Nuestra Señora de la Soledad para que sirviera como el punto central de los oficios de Semana Santa. Esta iglesia fue renovada en 2012 como parte del mantenimiento respectivo. Y creo que el punto más importante que vamos a dar por finalizado también este recorrido es uno de los monumentos más recientes instalados acá, que es el monumento a la convivencia, que ya lo vamos a ver y que ya está apareciendo ahí en la pantalla. Esta pieza escultórica inaugurada el 28 de julio del 2013 es una escultura de 7 metros de altura con 12 toneladas de peso que representa la unión de los pueblos y el intercambio de conocimientos entre chinos y costarricenses. Esta pieza fue elaborada por el escultor costarricense Juan Carlos Abarca y fue inaugurada en el contexto del bicentenario de la capitalidad de San José y la conmemoración de los 168 años del arribo de los primeros inmigrantes chinos en Costa Rica.
y que representa prácticamente los 3 puntos principales de intercambio, que es la cultura, el comercio y la gastronomía de los sino-costarricenses que han aportado al país. Así es, y pues ya con esta obra recientemente inaugurada, damos por finalizado este recorrido conociendo este espacio multicultural y que esencialmente está más orientado pues a la cultura china, como es este barrio acá sobre el Paseo de los Estudiantes de San José. Muchas gracias por habernos acompañado. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba y que le dé al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en City Corners, en donde conocemos espacios como estos, en donde hay mucha historia, en donde hay mucha cultura, tradiciones, y pues para este caso particular, esta amalgama de cultura y costumbres entre chinos y costarricenses. Si a ustedes les gustó mucho este recorrido y nos quiere ayudar para continuar llegando con nuestra cámara a más lugares y que podamos hablar de más y más historias, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos todos los enlaces para que usted lo pueda hacer a través de una donación. Así que acá, frente al Monumento a la Convivencia, en el barrio chino de San José, Costa Rica, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima conociendo algún otro espacio de nuestra región centroamericana. Cuídense mucho. Sheshe para todos.